Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más. Estamos en el tercero o cuarto de Ojo Piñal, sobre interpretaciones, un programa que hacemos para Ojo Piñal. Y estamos grabando este episodio a un día del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, es 9 de marzo, y estamos muy contentos de poder haber, muy contentas y contento con nuestro aliado invitado, porque también está en la revista Diego, que es parte de este equipo, y hoy se mete entre lo que normalmente hacen mesas de puras mujeres. Acá tenemos a un aliado. No lo vayan a linchar, no es aliada abusivo, es sinceramente. Bueno, el tomo de que vamos a hablar es que es una maravilla de portada. Quiero retenerme primero en eso porque amamos el uso ha causado cierta controversia y esperamos que el cuaderno entero les haya causado controversia a quienes lo hayan encontrado cuando lo repartimos, que es un número especial de mujeres, coordinado por Vanessa, y fue la encargada de este tomo, quien tuvo la idea de hablar específicamente de mujeres. Y a mí me fascina no solamente la portada, sino también la contraportada, que es esta estampa, pero causó controversia entre algunas mujeres que yo conozco que me dijeron, típico cliché de la referencia vaginal para hablar de mujeres, y les fastidia, así de vaginas ad nauseam, siempre es esa representación tan física. Y pues qué pasa también con las identidades diferentes. Vaya, creo que ese es un tema que puede meterse también a debate, y esperamos que lo sean varios textos, porque en este tomo todos hablamos, tuvimos más invitadas que normalmente. Tenemos, pues en el equipo, sabemos las chicas que estamos presentes el día de hoy: Erika Mercado, Vanessa, su servidora. Pues estamos siempre en los tomos. Bueno, Erika se anexó después, pero desde que he estado, ahorita ya tiene pues también una visión muchísimo más profesional para Ojo Piñal. Pero bueno, en tuvimos más invitadas, y nuestros compañeros que siempre participan también dieron su punto de vista sobre la mujer en el cine. Y hay pues quienes nos han comentado, y nosotros mismos tuvimos discusiones respecto a si todos los textos realmente representan una visión diferente de las mujeres, si algunos de los textos nos resultarán incluso machistas, desde una perspectiva micromachista, algo absorbido ya sin percatarse. Y pues hablamos de varias temáticas. Hablamos de películas como Lolita, que es muy rechazada por cierta parte de la comunidad en general feminista, de tajo, simplemente porque ha sido malinterpretada por el mundo de la cultura popular, o más bien interpretada a gusto, sin reparar en que realmente tiene unas lecturas muy interesantes para las mujeres. Películas como Feroz, que es una película cubana que pocos conocíamos, que esa es la que Molina Feroz, y que es sobre la que teníamos discusiones de si no es machista quizás el texto, que fue redactado por una mujer. Y también Chicas Pesadas, que es un chick flick de consumo popular, uno de los más populares que existen, de toda la cultura de las películas de chicas. Y pues la reseña que tuvimos de un invitado también nos habla de los aspectos femeninos positivos en esta película. Y el texto principal, que es el de Vanessa, que ella ya les relatará sobre Lu Andrea Salomé, y que da una apertura que pues a algunos en filosofía les dio un golpe realmente de conciencia, porque habla incluso de ciertas actitudes que se tienen dentro del mundo de la filosofía, que no se quieren aceptar porque nos gusta creer que somos muy civilizados y buena onda y todo, y ya muy avanzados, superiores, pero no es cierto. También hay machismos en el mundo filosófico. Y pues sin más, Vanessa, te dejo para hablar en líneas generales de este texto, que de verdad creo que habló perfectamente para lo que teníamos que pensar en un tomo desde filosofía, desde cine, para hablar de la mujer. Bueno, sí, creo que la reunión de hoy es como que interesante en dos direcciones, porque por un lado se pone como en juego toda esta relación de la mujer y el cine en general, o sea, desde las productoras, las actrices, las directoras, todo ese mundo, ¿no? Que no sé, es muy complejo, yo no sé cómo funciona, pero pues es interesante, por ejemplo, revisar conceptos como lo de la mirada femenina y masculina en el cine, que está como de moda, el female gaze y el male gaze. Bueno, esa es una dirección como en general que tú acabas de presentar. Y el texto que yo escribí está más bien enfocado en una peli del 2016 que se llama Lu Andrea Salomé, y que bueno,
Pues es una película es una biopic de entrada, ¿no? O sea, se concentra en la vida de esta mujer intelectual de finales de los años del siglo XIX, ¿no? Y pues lo primero que me llamó la atención cuando la vi, porque digo, en términos técnicos, yo no sé mucho, pero creo que sí está medianera, ¿no? No sé qué presupuesto tuvo, pero en términos narrativos, actorales, hay más o menos. Pero bueno, en cuestión de la historia, pues tiene un público enfocado, ¿no? Que es la gente que da con los personajes que ya aparecen como Nietzsche, Freud, Salomé, Rilke, pues encantados de ver en el cine cómo interactúan todos estos personajes. Y por eso la vi, pero lo primero que me llamó la atención fue que el resumen de la peli que te ponen junto al placat decía como una biopic sobre la mujer que fascinó a toda una serie de intelectuales de su generación, como Nietzsche, bueno, todos estos que acabo de nombrar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Y bueno, la otra crítica que tendría esta peli es que sí está explicada en términos, bueno, supone teorías psicoanalíticas que o sea, supone teorías psicoanalísticas para explicar a un personaje tan outsider como ella para su tiempo, ¿no? Y no sé, por ejemplo, lo que ponía en mi texto era la ausencia del padre, el problema con la madre, el miedo al compromiso, que le dice explícitamente, el carácter narcisista que tiene, y bueno, en general, todas esas características de una mujer fálica, que es esta mujer que no ha asumido la envidia del pene de la manera correcta, ¿no? Entonces, que se va para el otro lado y en lugar de querer estar con un hombre, quiere ser como un hombre, ¿no? Entonces, así está, bueno, desde mi perspectiva articulada la película, o sea, y bueno, más allá de eso, pues tiene escenas más interesantes, como, no sé, como hay una foto muy famosa en la que Nietzsche y Rie están jalando una carreta como si fueran bueyes, ella está arriba de la carreta con un látigo y pues la escenifica, ¿no? El momento en el que tiene lugar y eso me pareció muy bonito y muy fan, así, de mi parte. Y que bueno, al final, pues es como una oda o una imitación de mito de Aristóteles y Filis, que es una, ¿cómo se dice? Una hetaira griega que ahí engatusa al buen Aristóteles y, y hace que gatee por toda la habitación ella montándolo, ¿no? Entonces es un motivo medieval de cómo digamos, cómo se articula la razón y la belleza, ¿no? Cómo Aristóteles, que es el maestro de Alejandro Magno y el representante máximo de la filosofía de su tiempo, se ve humillado y timado por una taira o sea, y que es la representante de la belleza, ¿no? Y bueno, entonces hay como muchos juegos ahí interesantes, pero con respecto a la película, pero lo que decía en mi texto es que al final ella cuando se inmiscuye en este grupito de intelectuales, la crema innata del mundo intelectual de aquella época, no puede entablar relaciones amistosas. Y hay que recordar que la filosofía tiene una relación, o ¿cómo se dirá? Tiene una relación, o no sé cómo, se lleva a cabo, no sé cómo decirlo, cómo dirían ustedes, pero la amistad dentro del ámbito filosófico es muy importante eh, y pues a ella se le está negada esta posibilidad, ¿no? Todos lo que la conocen se quieren casar con ella y ella se rehúsa a este destino que era el destino de las mujeres
de esa época, que es el de casarse y tener hijos, y eso la convierte en una mujer mala, en una femme fatal, y incluso en la película misma ella dice algo así como que todos los hombres que ella ha amado han sufrido como por su culpa. Entonces, bueno, pero es culpa de ellos, o sea, perdón, pero su caso es algo, un ejemplo muy claro de que las mujeres no usan, por ejemplo, la filosofía o cualquier otra ciencia para llegar a un hombre, ¿no? Sino que hay un genuino interés por cualquier tipo de conocimiento. Y bueno, no sé. Ich werde niemals heiraten. Ich möchte frei sein. Dann wirst du deinen Ruf und den unserer gesamten Familie ruinieren. Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes. Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Wir lebten zusammen. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. So habe ich mir das vorgestellt. Nichts vermag eine Frau so wahrhaft zu emanzipieren, als die Ahnung, dass man ihr durch irgendeine Enge, in der man sie künstlich hält, den Weg verwehrt. Danke. Professor Freud. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Ihre Abhandlung über Nietzsche nimmt viele Erkenntnisse der Psychoanalyse vorweg. Bueno, no sé, Erika, Diego, sus... Bueno. Bueno, vamos a estar primero. Perdón. Pues la verdad es que yo descubrí a Lu, Andrea Salomé con esta película, partía de cero. Creo que la directora y también productora hizo esta película pensando un poco en este público como yo, ¿no? Que no teníamos prácticamente casi ningún bagaje sobre el personaje y hacerlo descubrir. Y creo que en ese sentido, eso limita la película. La limita en las posibilidades de realización y siento que inclusive cinematográficamente, porque creo que sí hay un fin de que pueda llegar a un gran público y que sea también como lo más digerible posible cinematográficamente, y entonces lo que provoca que la película, salvo algunos destellos como estos recursos de convertir como postales humanas, ¿no? Para irse a los flashbacks, para contar la historia del personaje. Realmente es bastante convencional, como bien dice Vanessa, para un personaje que es todo menos convencional, ¿no? Y hay como otros aspectos importantes a analizar que quizás no tengan que ver ahorita con el tema propio del retrato del personaje, pero sí es algo que estaba leyendo para buscar un poco la historia de la producción de esta película. Se hablaba de que hay otra, ¿no? Donde hay también como este retrato de Lu Andrea Salomé, o sea, no es realmente la primera película, creo que es una película francesa de hace algunos años atrás, no sé si alguna de ustedes o alguno pudo verla, que también sería muy interesante como contrastar cómo esta representación también de este trío fallido, ¿no? De amistad intelectual. Pero bueno, lo que menciona la directora, que es alemana, Cordula Kablis-Post, que sinceramente yo, bueno, es la primera película de ella que tengo oportunidad de ver, mencionó que tardó 7 años prácticamente para poder lograr financiarla. Si bien es una coproducción Alemania-Austria, y podemos ver también esa dificultad. Ella mencionaba que una de las dificultades fue que el personaje, ¿no? O sea, que la figura de Lu Andrea Salomé no garantizaba a los primeros contactos que buscó, como que pudiera tener como un éxito, una recaudación importante en taquilla. Entonces ya vemos, por ejemplo, cómo todas estas cuestiones, siendo un personaje realmente excepcional, con una historia que por sí misma tiene toda la carga dramática, ¿no? O sea, es una historia que no se necesita como agregarle cosas fantásticas, porque en sí misma ya es una gran historia en la línea narrativa, pues ya crea como desconfianza ante los propios productores que pensaban que la película podría no ser como de interés, ¿no? Entonces ya vemos cómo ya la circunstancia fuera, ¿no? Desde esa parte de la producción ya viene con una desventaja, y también se intuye que al tener que recurrir a una coproducción, pues seguramente el presupuesto
pudo haber sido limitado. Fuera como de esta cuestión de la producción de la película, que también tiene que ver sobre cómo, ¿no? El sistema de la industria decide cuáles son las historias o los personajes que potencialmente podrían interesar a los públicos, pues, y la dificultad de que estas historias o tarden años en poder llegar a la pantalla. A mí me pareció muy interesante el artículo de Vanessa sobre cómo hablaba de estos machismos que son como invisibles, o estos patrones sutiles, ¿no? Como ese tipo de adjetivos me gustaba mucho, y que son muy frecuentes, por ejemplo, en el ámbito filosófico, de este machismo intelectual, de que la mujer su figura está más bien concebida como una musa, ¿no? Entonces, creo que en la película hay como una lucha constante en que el retrato de Lou Andrea Salomé no caiga solamente como en una musa que inspira a estos hombres, pero creo que la directora, si bien es una ferviente admiradora, como ella la dice en algunas entrevistas, y que ella buscaba cuando era joven, porque ella dice que la conoció a los 17 años, que buscaba un modelo a quien seguir y que lo encontró justamente en ella, creo que a veces lo que falta en la película es conocer más sobre el pensamiento intelectual de la propia Lou Andrea Salomé, para que por momentos no caiga en esta especie de musa codiciada, ¿no? Mujer así que no pueden alcanzar, ni atrapar, ni dominar. Estos hombres a los que ella ansía realmente, pues, una compartencia intelectual. No sé qué piensan ustedes. Bueno, ya que lo menciona Erika, pues estoy de acuerdo, ¿no? Curiosamente la película se concentra más en como la vida amorosa, sentimental de Lou, y no tanto en su obra. De hecho, creo que son pocas las citas que vemos donde pues escuchemos alguno de sus textos hablar, ¿no? Y está más bien como cargada hacia esta vida sentimental. La película gira en torno a ello. Aunque creo que pues justamente no era la intención, ¿no? Eso es para hacer la película más atractiva. De todas maneras, pues sí me gustó la película, justo porque sirve como para tener figuras de referencia que a veces nos hacen falta. Y además, bueno, ahí como dice Vanessa, ¿no? Nosotros nos emocionamos cuando vemos representados a pensadores, a pensadoras, ¿no? Eso no es algo común. No es algo así como que sí, salen el personaje principal es Nietzsche o Lou o quien quieran, Kant, ¿no? No es tan común. Entonces eso pues nos gusta, nos atrae. Pero bueno, de todas maneras me gusta más el texto de Vanessa que la película. Aunque digo, la película pues tiene esa ventaja, ¿no? De darnos como material para tener figuras, ¿no? Para tener referencias sobre la vida de esas figuras, pero aquí al texto de Vanessa se aplicaría eso de que la traducción es mejor que el original, porque Vanessa nos hace pensar en algo bien interesante. Y es justo esto de que pareciera que la amistad filosófica le está negada a las mujeres, ¿no? Bueno, sobre todo eso en esa película, eso parece. Y Vanessa insinúa que ella tiene una experiencia parecida, ¿no? De que no es tan fácil lograr esa amistad filosófica en tanto mujer. Lo cual, pues me parece bien triste. Porque es una de las cosas que me parecen como más placenteras, agradables, disfrutables, bellas, ¿no? El poder contar con un tipo de esa amistad, ¿no? Creo que es una de las actividades más gratas que yo conozca, el poder discutir con alguien sobre un texto, sobre una lectura, sobre algo que uno está pensando, ¿no? Relacionándolo con estos grandes autores y autoras, o también con una película, ¿no? Entonces me parece triste que
que eso le esté negado a Lu, ¿no? Como insinúa ahí Vanessa. Ahora, aquí hay como toda una serie de ambigüedades que tienen que ver con esto, ¿no? Porque, bueno, la película además muestra muchas otras dificultades con las que se encuentra Lu para poder dedicarse a su pasión, que es el estudio, la filosofía, la escritura, ¿no? Problemas de que tiene que ser independiente financieramente, de que su madre le dice, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? ¿No? Es lo único que le interesa, porque pues es el rol que debe de jugar en esa sociedad. Entonces tiene toda una serie de dificultades para dedicarse a entregarse a su pasión por el saber, ¿no? Y justamente esto le causa muchos conflictos cuando ¿no? Pues cuando empieza a tener estas relaciones de amistad con Paul Rie o con Nietzsche, ¿no? Donde vemos retratado este tipo de amistad filosófica, ¿no? Están reunidos, cada quien está leyendo sus textos, escribiendo sus textos, y después discuten sobre lo que escribieron, ¿no? Que bueno, yo sé, por ejemplo, tenemos informes ahí de Husserl, ¿no? Husserl hacía eso en algunos veranos con alumnos, ¿no? Entonces, bueno, no solo él, otros pensadores. Yo creo que es algo de lo más atractivo que puede haber al hacer filosofía. Y Lu, que tiene esta genuina atracción por el saber, por los conceptos, por las definiciones, por el debate, se ve contrariada porque en el trasfondo de su amistad filosófica con Paul Rie o con Nietzsche está el que la quieren seducir y se quieren casar con ella, ¿no? Esa escena en donde se ve ahí como pues Paul Rie, ¿no? Ella está muy feliz de salir, ¿no? Se escapa en la noche de su casa y poder platicar con él de filosofía y de repente él le dice, bueno, ¿te quieres casar conmigo? ¿No? Ya autorizó tu madre, ¿no? Y Lu se va y le dice, bueno, todavía podemos ser amigos, pero se va porque ella estaba muy emocionada por esa discusión filosófica y se topa con que Paul Rie no la toma en serio. O bueno, quizás sí la toma en serio, pero en el trasfondo está eso. Y eso le molesta mucho a ella. Y la misma experiencia tiene con Nietzsche, ¿no? En el trasfondo está eso de que Nietzsche dice, bueno, no, esa es como la mujer con la que me quisiera casar. ¿Cuál si sus reflexiones, su trabajo intelectual quedará en segundo plano? Entonces eso le causa muchos conflictos y eso es lo que vemos a lo largo de la película. Cómo ella quiere salirse de eso, ¿no? Aunque también eso implica una serie de ambigüedades, ¿no? Porque la lleva una especie de frialdad ahí, de alejamiento, distanciamiento, que va a romper más adelante, pero va a romper cuando se sienta como en libertad. Y el problema de que no puede tener ese tipo de amistad filosófica con Nietzsche o con Rie radica en que en el trasfondo la ven no tanto como una amiga con la cual discutir de filosofía, sino como la mujer con la que se quisieran casar, ¿no? Entonces, bueno, eso me gusta mucho la manera en que a partir de eso Vanessa presenta el texto y las reflexiones que nos traes a partir de eso. Bueno, yo coincido con todos ustedes en las limitaciones de la película y me parecen muy importantes lo que mencionaste, Erika, de la producción. Creo que es una clave muy buena de que una película, aunque la hagas desde un punto de admiración, no puedes llevarla realmente hacia el aspecto profundo que quieres desarrollar cuando estás totalmente absorto en las cuestiones comerciales y de qué tipo de público quieres hablar. Porque sí la gozo en el sentido que he gozado muchas biopics sencillas que me dan una primera impresión de personajes que me interesan y un poco, una visión un poco quizás infantil, como cuando tienes estos libros de resumen que te dan cuando eres pequeño, de
la primera visión de mis mitos clásicos o algo así, que te dan mi primer libro de mitos, mi primer libro de leyendas, que ayudan, son buenos, tienen algo de dulce, de nostálgico, pero son limitados al final para poder entender el concepto completo, lo que quieres tener. Me recordó quizás una experiencia muy noventera de varias películas como tipo Hallmark Channel y esto. De hecho, me sorprendió, ya sabía yo que era, porque lo había puesto a Vanessa, pero cuando la vi, de momentos olvidé que era una producción alemana con colaboración con otro país. Y se me hace, la siento como película de nivel Hallmark Channel, y de estas que te ponen inspiradoras, pero para ver en la tardecita, que están disfrutables, pero son de producciones un tanto ligeramente baratas, aunque en buena onda, y me trajo también muchos déjà vus que disfruté, porque cuando entré a la carrera, el primer examen al que fui a ver profesional, fue de Salomé, nos invitó Celida, de una alumna que tenía de este examen de licenciatura, que era sobre ella. Y se me quedó muy grabado porque yo no tenía idea de su nombre, y de hecho me tardé un poquito en leerla, pero me gustó muchísimo la actitud de la chica, porque decía que fue desde que entró a la carrera su sueño hacer su tesis de Luentra Salomé. No la conozco, no me acuerdo de la chava, pero me acuerdo mucho que dijo esto y me pareció muy, muy interesante cómo tenía su filósofa afín, y se desarrolló toda su carrera alrededor de hacer una buena tesis de ella. Y a grandes rasgos recuerdo que era muy interesante porque estaba concentrada más que nada precisamente en el tema de las no me acuerdo el título, pero era sobre las dificultades de la aproximación a la psicología, desde el punto de vista de la mujer, o sea, de cómo se le ponían estas barreras para acercarse al psicoanálisis. Y también me dio un déjà vu de una película de Helen Keller que vi alguna vez, camino de hecho un congreso de filosofía, que me parecía también básica, pero interesante para alguien que se introduce al tema. Y me parece que tienen esta característica porque son películas pensadas en otro sentido de la musa. Ya no la musa para el hombre, sino la musa para las mujeres mismas. Estas películas tipo como Barbie, Sé lo que quiera hacer, que te muestran el catálogo de posibilidades, que a mí me parece algo tierno y no negativo, pero con limitaciones muy marcadas, que es el que no entras a estas películas para ver la problemática filosófica de fondo de un filósofo, por más que nos emocione, porque cada vez que vemos unas películas de filósofos, como están hablando de un filósofo, por fin somos relevantes para el mundo popular. Vamos a verlas, a pesar de que casi siempre nos decepcionan, no tratan el problema fuerte, pero para nosotros es como, somos populares como físicos. Y creo que también le pasa a los físicos. Por ejemplo, los biopics siempre que son de científicos, se tienen que concentrar en la vida romántica, se tienen que concentrar en que Hawkins no podía caminar, en que tienes un problema ¿cómo se llama esta de...? No me acuerdo, pero Nobel que le dieron en economía que era matemático, también tiene que concentrarse en el problema de su esquizofrenia. O sea, el factor romántico atractivo para las masas, punto de venta, que te impide ver el problema de fondo filosófico propiamente, que yo veo muchos. Y de hecho, cuando vi el texto de Vanessa, me acordé de yo tenía como entre mis segundas, terceras opciones para hablar en ese tomo, una película que se llama La Duquesa, que es sobre se me olvidó ahorita su nombre, pero Georgina, no recuerdo, atractivos comerciales que lo vuelven superficial. Cuando tienes a un personaje que te puede dar muchísimo desde el punto de vista de su teoría, sus diálogos, su pensamiento. A mí me llamó mucho la atención de la película, por ejemplo, el ver los intentos de sentido del humor, porque no tenemos, al menos en lo poco que he leído de Luentra Salomé, porque me falta leer más, no tenemos vistas de perspectivas de cómo sería su sentido del humor. No sé si en sus cartas hay un poco más de esto, pero me pareció un poco como ese sentido del humor que siempre le adjudicamos a la mujer ruda, intelectual, con buen, digamos, buen ojo para hacer los punchline. Siento que tiene eso y la hace un poco genérica. A lo mejor porque además hay muchos clichés que lo son porque son realidades que repetimos mucho. Pero quizás de primer momento lo que más me interesó fue esto, o sea, cómo es imposible que se metan en un problema profundo de pensamiento cuando vas desde la perspectiva de que ese pensamiento no va a conectar con el mundo a grandes rasgos, que si lo tomas, pues no vas a tener ni el recurso para hacer tu película, ni la taquilla, ni las ventas de palomitas que necesitas para que te den la siguiente. Y eso me pareció muy triste, porque hubiéramos podido hacer algo muy interesante con precisamente el tema. Yo también coincido en que la traslación resultó mejor, o sea, Vanessa le agrega el tema de la soledad,
que de la amistad me parece que es inevitable el tema de la soledad de cada vida, porque cuando estás pensando en la importancia de la amistad filosófica, vas a pensar de nuevo también en la soledad filosófica, que es muy triste, porque, bueno, yo lo sentí mucho en ciertos momentos de la carrera cuando me alejaba de los otros, deja de las grandes amistades que generan estos textos, o sea, ya no hablemos de Husserl, ya no hablemos de Nietzsche, de los grandes, sino incluso de los estudiantes, o sea, desde que eres estudiante, si no estás hablando con los otros, difícilmente vas a terminar la carrera sin tener ganas de suicidarte o de ya me voy a otro lado, porque realmente la plática es fundamental para no el quehacer de la obra fuerte filosófica, sino para el solamente contacto con tus libros de filosofía, requieres amigos. Es muy, muy triste cuando no estás con otros. Y creo que es un tema que pudimos haber hablado, bueno, que se pudo haber hablado en la película, la soledad de Lou respecto a los problemas que quiere abordar, en cuanto la abandonan porque necesitan una musa. En cuanto empiezan esos egoísmos de yo ya tomé lo que necesitaba de ti, como va, y eres interesante, como esposa serías chingona, pero como pareja de pensamiento, yo no te voy a aportar nada para complementar tu pensamiento. Y eso creo que pudo haber sido un tema fuerte de la película que lamentablemente no vimos. Y, bueno, no sé, también me saltaron algunas, insisto, muchos déjà vus, porque pensé en la misma escuela, en estos micromachismos que tenemos, y me encanta la frase Vanessa de estos que van gota hasta dorada. Yo recordé bastantes ay, perdón, creo que conecté por error. ¿Ahí me oyen bien? Sí. Bueno, perdón, es que no sé qué pasó. Me recordó también un micromachismo que yo había sentido muy marcado, por ejemplo, en el hecho de que en filosofía, por lo menos en la UAP pasa, que la mayoría de los hombres les decimos por su apellido, no importa que sea el más mediocre de los profesores, siempre va a decir, les decimos por apellido, a los grandes y a los malos. Pero en el caso de las mujeres, a muchas les decimos por nombre de pila, antes de hacer una amistad con ella, porque ya que se tiene una amistad, pues sí, pero solamente a las más fuertes se les dice por su apellido, que se me hizo algo muy marcado. Bueno, Silvia Durán Payán, ella sí era entero el nombre, Durán Payán, Silvia, lo que sea, impactaba enterita su persona. Pero en el caso de muchas, me pareció algo brutal descubrir en el mundo de filosofía de nuestra facultad, que sentí repetido una y otra vez en esto, así como de pinche siglo XIX, sigue presente todavía, aunque creamos decimos muchísimo más atrás. Y perdón, ya me extendí. Fíjate que, perdón, solamente para mencionar algo que Svesda comentó, de estas películas, por ejemplo, sobre los físicos y demás, y que se privilegian como ciertos aspectos, pero esos aspectos que se privilegian más que el pensamiento, pues están privilegiados justamente porque lo que se trata es de que se logre una empatía con el público, ¿no? Y creo que aquí también está pasando justamente con el retrato de Lou, porque si se dan cuenta, creo que ella necesita una independencia económica, ¿no? Es como un factor importantísimo que se establece durante toda la película, el hecho de la independencia económica para obtener esta libertad. Por otro lado, vemos que cuando por fin ya empieza a explorar este mundo erótico, ¿no? Llega como la posibilidad de que está embarazada, ¿no? Y que tiene que aventarse desde el árbol de la infancia, ¿no? Que fue como, es algo muy importante, porque una de las primeras secuencias de cuando ella es niña es que ella quiere, ¿no? Al igual que su hermano, treparse al árbol, y su hermano le dice que no, ¿no? Y ella insiste, se trepa, pero cae, ¿no? Y es cuando viene ahí como los brazos protectores de su padre. Y cuando vemos que finalmente ya está explorando lo que es el deseo, ¿no? Su sexualidad, etcétera, llega así la posibilidad de que está embarazada y tiene que recurrir nuevamente a subir ese árbol y tener que caer. Entonces, creo que aquí, por ejemplo, plantea como este tema de, y más en este contexto, de que las mujeres puedan, por ejemplo, acceder y decidir sobre cómo de tener un aborto seguro, ¿no? Porque vemos que finalmente ella tiene que optar por pues, casi lastimarse para poder asegurar que su libertad y su propia decisión no se vea como cooptada. Entonces veo que hay como estos elementos que
son presentados como para el público general, las mujeres en general, para reconocer como como las grandes luchas feministas, ¿no? El derecho al aborto seguro, a la independencia económica, a decidir si queremos casarnos o no. Entonces, creo que estos puntos están bastante como muy explícitos en el retrato, pero creo que los hacen justamente como para poder captar este público, que más que el público, creo que masculino, sí es una película que va dirigida más a un público sin duda de mujeres, ¿no? Y en este contexto en el que estamos, digamos que en los últimos 10 años. Y eso, bueno, es lo que quería comentar sobre lo que habías mencionado, ¿no? De por qué en este retrato de las figuras no se privilegia retratar su pensamiento, ¿no? Sino más bien como estas características que puedan hacerlos más empáticos con públicos más grandes. Sí, bueno, se me había olvidado que hay una escena de aborto y que eso es, sí, también. pues, o sea, una decisión y la lleva a cabo con los medios que tiene y sigue con su vida y nunca vuelve a ser tema y no es un gran asunto, ¿no? En su vida. Con respecto a los biopics de filósofos que mencionabas, ¿verdad? Al año siguiente de esta peli se estrenó otra sobre Karl Marx. No sé si la vieron. De la misma línea, la misma calidad, igual, el idioma es alemán, y luego otra de Rosa de Luxemburgo, y dije, seguro sale el de Heidegger en algún momento. 20, pero no creo. Entonces yo me quedé esperando a mi biopic, porque yo soy parte de ese público al que va dirigido este tipo de filmes. Y bueno, con respecto a lo que decía Diego, de la amistad filosófica. Sí, tienes razón en el sentido de que, bueno, para empezar hay como que dos maneras fundamentales de hacer filosofía. Una es la monológica académica que se basa en escribir papers y lanzarlos hacia el vacío y ojalá que alguien te lea y te cite, ¿no? Porque se necesitan los puntos. Y ese trabajo es muy solitario y lleva su ritmo, etcétera. Pero hay otra manera también que es la más bonita y es la del diálogo. Y claro que es el diálogo entre amigos, como, pues sí, entre amigos, ¿no? O si no, ¿entre qué? ¿Qué somos? Si nos las hemos pasado discutiendo sobre filosofía muchos años de nuestra vida en los cafés, en las casas, en los bares, etcétera. ¿Qué somos? Pues somos amigos filosóficos. Y sí también he visto muy claramente este fenómeno que se llama, no sé si sea el adecuado el nombre, pero le dicen el bromance entre personas masculinas o del mismo, sí, masculinas que discuten de filosofía, que hay un genuino erotismo del logos, del ir y venir, y que termina en un gran como sentimiento de estar orgulloso de quiénes son tus amigos. Y ya, o sea, sí hay erotismo en este tipo o en este modo de filosofar, pero lo que había pasado con Lu, Andrea, Salomé, y lo que yo apunté ahí, porque es una experiencia también en primera persona, es que cuando uno entra a formar parte de este juego de ir y venir, de discutir las ideas, si entras al juego como mujer, entras al juego como objeto a poseer. Si entras, o sea, sí te permite el sistema, pero bajo una condición, y es la de el objeto de deseo, no el sujeto, el objeto. Y eso significa que van a intentar, pues, poseerte de alguna manera, de la que les resulte, ¿no? Y si no funciona, el círculo se cierra muchas veces. En el mejor de los casos puede ser que ya te asuman dentro de la camaradería masculina, ¿no? Como un miembro más.
pero en la mayoría de los casos quedas fuera de este círculo del bromance, porque quedas como la mala, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de que haya erotismo en las discusiones filosóficas o de que haya cierta atracción entre los participantes, pero el modo en que tratas al otro, dependiendo de su sexo, me parece lo complicado, ¿no? Y que se me vaya la idea. Ahorita que lo dices, Vanessa, me encantó esto de decir el objeto del deseo, no el sujeto del deseo, porque esa parte sí me pareció bien lograda en la película. Y también pensando que recuerda a Erika lo de la escena de aborto, se me estaba yendo porque ya lleva ratito que la vi, pero creo que esa parte sí acaba, le empieza a apuntar que es algo necesario, porque las mujeres queremos participar de esta posibilidad de ser sujeto del deseo mientras seamos actuantes, mientras esté bajo nuestras propias condiciones, y definitivamente se nota hasta en el ámbito, aunque quieran decir que es muy refinado, más intelectual, más abierto, siguen esos resquicios de no, si tú quieres entrar al mundo intelectual, tienes que saber que lo sexual viene como tarjeta de presentación y que si lo rechazas van a haber consecuencias fuertes. E incluso si lo aceptas, está la posibilidad del embarazo, están las posibilidades físicas particulares de las mujeres que te lo van a bloquear y presente, porque no te van a dejar salir del todo. Creo que esta aproximación de la amistad bajo la condición de que pueden desearte en un punto y te vuelves la mala si no lo das, así como de perra, o sea, te hablaba yo, pero si no, no me haces caso, pues ¿para qué? Es un mamón, es todo esto, mientras que los hombres sí, efectivamente tienen este erotismo intelectual, que también ellos tienen sus propias limitantes, la burla de otros, tal vez menos en filosofía, porque se nos considera un poco más extravagantes, desde tiempos de los griegos, pero también está el chiste, por ejemplo, están hablando, están apasionados y es el ya bésense, o ya vente a la cama con él, o algo por el estilo, porque no se permite realmente tener este contacto intenso, profundo, que no tengas que ver siempre con el sexo. Y creo que en otras carreras es peor. Por ejemplo, las rivalidades yo las he visto para ingenieros sobre todo, que tienen esas actitudes muy machas, tienden a hacer poco de la colaboración, son competidores, porque les hacen ese tipo también de abusos psicológicos sobre la sexualidad, sobre el contacto, sobre la amistad incluso, ¿no? Se pueden llevar, pero siempre reserva tu pasión por un proyecto al ámbito de lo que va a lucrar, y si estás mostrando una pasión excesiva, vas a encontrar la manera de mermarla, ya sea con este tipo de cosas u otra, pero en el caso de las mujeres efectivamente nos los quitan. Y bueno, a mí me ha pasado que también me ha ocurrido, como creo que a todas, siento que menos que a muchas. Y lo que me ha pasado es que muchas veces me dicen amigos, afortunadamente no es lo común en el círculo actual cercano, eso como de, eres la mujer, es que tú eres una mujer distinta, eres una mujer especial. Y ese mito de la mujer especial, que va como el mito de la musa, también está muy hecho para destruirnos entre nosotras, así como la mujer entre mujeres, que no se puede llevar con otras mujeres, y que las otras tienen que ver con cierto recelo, porque es la que puede entrar en la manada, y que además no debe traicionar nunca la manada, siempre va a ser como el lobo omega, junto con otros alfas, aunque esté a la misma altura, jamás puede avanzar. Y no puede acercarse a no puede tener otro tipo de contactos. Y a veces por eso también las amistades filosóficas entre mujeres se ven muy lastimadas. Creo que es algo grave que se empieza a solucionar. Por ejemplo, lo vemos mucho actualmente. O sea, es que de verdad tu texto me hace pensar en los acontecimientos de los últimos meses, pero y de ayer muy específicamente. Pues ya vemos que hay, por ejemplo, grupos de filósofas en la facultad, grupos de estudiantes que tienen sus Minervas, sus voz de Minerva, no me acuerdo cómo se llaman, pero creo que son las Minervas, y me pareció fabuloso, ¿no? El visto que escriben, a lo mejor está chafa, a lo mejor está bueno, no sé, pero de que está preciosa la aproximación, me fascina. Y eso no lo teníamos hace muy pocos años. Todavía habían muchas reservas y muchas mujeres que se comportan entre nosotras, empujadas por ese tipo de actitudes, a la rivalidad, porque solamente cabe una por paquete, una por generación, una por turno, no sé, por grupo de amigos. Creo que es algo muy triste que se ve bien reflejado en la película. Aunque no tanto como debería, porque también nos faltan más mujeres para ver ese contraste. Pero bueno, le faltaban más mujeres también a la vida de la misma Lu Andreas. Solo una cosa breve.
antes de que pasen los siguientes, es que sí tienes razón, tocaste un punto que hoy que leía el texto que había escrito y me autocaché, o cómo se dice, en reproduciendo un micromachismo. Y que digo, este es un trabajo, un proceso largo, ¿no? Porque hace años, pues, como tú dices, alguien me llegó a decir en algún momento que yo era muy territorial de la Facultad de Filosofía y Letras. No están para saber, estaba reproduciendo, porque quien me lo dijo era otra chica, ¿no? Es como, yo quiero entrar al grupo, pero tú no me dejas. Y se me olvidó hasta, bueno, con todos estos movimientos, uno tiene que hacer también su chamba como interior y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y bueno, me descubrí ahorita en una, pues sí, formulando una cosa que no tiene ningún sentido, y es que ahí decía que Lu Andrés Salomé era una mujer de belleza e inteligencia excepcional, como si dos cosas fueran mejor que una, ¿no? Como si dos atributos te hacen más valiosa frente a no sé quién, frente a un público, que el tener solo uno de esos o el tener ninguno, ¿no? Entonces, ya describir de entrada o de autodescribirse de esa manera, me parece autoobjetivarse inintencionadamente, no intencionalmente, ¿no? Y sí, de hecho, sí, pudo haber sido guapísima, bellísima, pudo haber sido súper audaz y esto, pero no importa, es decir, no es la combinación de estos adjetivos, ¿no? Sino es la personalidad que ella desarrolla, porque era súper aguerrida también y decía no y no, y tenía esta onda con forjar el carácter, etcétera, ¿no? Entonces, esa escenificación de una mujer que se abre paso en un ambiente súper cerrado y súper machista me parece muy bonita. Aparte de si era guapa o si eran, porque ¿qué pasa si era fea? Entonces, ¿no? Ya no hacemos peli de ella porque no va a vender, porque no tenía amantes y cosas. Entonces, bueno, eso era lo que quería subrayar. Du bist verrückt, Lu! Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Lu hat eine grundsätzliche Abneigung gegen die Ehe. Sie haben es also schon versucht? Sie glaubt, dass der Verzicht auf körperliche Befriedigung geistig schöpferische Kräfte freisetzt. Recht hat sie. Ich werde sie vom Gegenteil überzeugen. Eigentlich sollte ich Lu um unserer Freundschaft willen mitteilen, welche Gedanken in ihrem Hirn geistern. Digo, desde luego entiendo que pues es diferente la aproximación, ¿no? A esto de que yo resalté de lo gratificante que es una amistad filosófica, y entiendo que pues como que resalten ese punto que a la mujer como que se le ve de otra manera, ¿no? Digo, yo pues ahora sí que no he tenido ese tipo de experiencias justamente por ser hombre, ¿no? Cuando entro a ese tipo de relaciones, ¿no? Pues justamente está ese eros que desemboca en ese diálogo y en ese sentirse orgulloso de sus amigos, ¿no? De todas maneras quiero traer esto que decía que hay una ambigüedad y que no es como blanco o negro, y que entiendo el obstáculo que representa para Lu, como tantos otros obstáculos de los que se tiene que liberar, ¿no? Primero tiene que pensar en su independencia financiera para poder entregarse en serio a su pasión filosófica. Luego tiene que pues buscar esposo, pero un esposo que le sirva solo como pretexto para poder continuar con este estilo de vida, ¿no? Por el tipo de sociedad que está. Y luego tiene estas dificultades con este tipo de amistades filosóficas, porque en el trasfondo la ven ¿no? como el objeto del deseo a poseer, con la que se quieren casar. Y entonces esa amistad no gira tanto en torno a lo que se está discutiendo, a esa pasión común, sino a poseerla. En eso entiendo perfectamente lo que dicen.
Pero por otro lado, y por esto traigo esto como de la ambigüedad que hay, por otro lado, pues, o sea, ese tipo de relaciones desde luego que no tiene que incluir ese erotismo como sensual, solo puede ser erotismo intelectual, pero tampoco quisiera así como que cayéramos en una especie de puritanismo y de entonces eso es algo malo, esa atracción sensual es algo pues que debe de ser descartada. Y bueno, creo que la película misma lo ejemplifica, ¿no? Y lo ejemplifica porque, bueno, de entrada ella rechaza eso, ¿no? Ella rechaza que la vean así por Rilke o Nietzsche, y se esfuerza en zafarse de ese tipo de relaciones para no quedar encasillada, para no renunciar a su actividad intelectual, espiritual, a su propia obra. Pero también cuando ella por fin pues con alguien que la está seduciendo, pero también en esa dinámica, en ese juego en donde se está hablando como de poesía y discutiendo sobre pensamiento, y entonces bueno, decide ceder, ¿no? Eso sí lo hace ya cuando adquirió independencia, ¿no? Financiera, bueno, ya tiene un matrimonio por conveniencia que le permite viajar por donde sea, estar libre, que no le estén molestando como con ese tipo de roles que tiene que cumplir, ¿no? Para el exterior ya los cumplió, aunque en realidad pues es solo conveniencia para que bueno, porque es algo que le conviene a ambos, ¿no? Es algo que de lo cual sacan ventaja a ambos. Pero bueno, entonces ya en esa situación, cuando decide entablar una relación amorosa con Rilke, pues entonces lo que tenemos es que la disfruta mucho. Ahí lo menciona como en la película. Digo, no sé si tengamos la carta o algo, pero supongo que sí, por cómo se ve que está hecha la película biográficamente. Ella disfruta mucho esa relación, que en un principio o en un primer momento pero se negaba a porque tener. termina esa relación justamente porque Rilke la sigue considerando algo a poseer, porque quiere más, o sea, tiene toda libertad, goza de toda libertad para viajar, para estar juntos, y finalmente no es suficiente eso, quiere que cuando él despierte esté ella a su lado, ¿no? Y básicamente proponiendo destruir todo esto que ella ha logrado mantener durante años con su esposo, pues este matrimonio de conveniencia, y no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente tener ya todo porque siempre quiere más en este afán de poseerla. Y entonces, digamos, ella sí puede mantener esa relación, esa amistad erótica, intelectual, y finalmente quien no puede mantenerla es él. Estoy de acuerdo en que es él el que no puede mantener esa relación. Yo solo quería resaltar esa ambigüedad, ¿no? Además, pues sí es muy importante en su desarrollo intelectual de ella el no haberse entregado a ese tipo de relaciones, justo porque eso le permitió alcanzar esa independencia con la que después puede entregarse de forma libre a ese tipo de relaciones y sin sentir, pues, sin estar en una posición de inferioridad. Yo solo quería resaltar que no deberíamos exagerar porque caemos en una especie de puritanismo. Yo coincido totalmente en que también me desagrada la idea, como ya también, de ese ideal de pureza que va a ser imposible que tengan esas aproximaciones eróticas para que no lleguemos a confusiones, porque también como vamos a vigilar todo tan ridículamente que ya no va a haber, nadie toca a nadie porque no nos vamos a poner en contextos de abuso, como si no pudiéramos tener regulaciones mejores. Y me recordó mucho lo de
esta carta que escribieron las actrices francesas cuando empezó el Me Too, como tienen razón a las estadounidenses, pero tampoco quieran caer, vemos el riesgo de un puritanismo tipo estadounidense protestante, de ya eliminar el sexo y volverlo un factor fuera de la existencia cuando está. Incluso la objetivación a veces también tiene que estar en el juego de seducción. El problema está más bien en el papel primordial que toma. Y por eso me gusta mucho que Vanessa mencionó lo de sujeto del deseo, no objeto del deseo, porque ahí tenemos muchas claves y creo que eso también nos lleva ayer no se notó tanto en las marchas porque realmente desde el punto de vista de la mayoría se va para la posición que ya se volvió como tema de vamos hablando de un hombre en vez de hablar del Día de la Mujer, así como de la valla de hambre y todo esto. Pero bueno, entre todas esas cosas se perdieron que algunos de los discursos más manejados entre muchos manifestantes, lleva años siéndolo, pero ayer también lo ratificaron, cuando hablamos de machismo, hablamos también de una forma predilecta del sistema de explotación capital neoliberal por excelencia, porque tiene mucho que ver, tienes que tener a ciertos objetos que abusas de base, tienen que haber los inferiores, los de arriba y esta competencia por escalar y a la que solamente pueden entrar los especiales, porque siempre tiene que ser en ese sentido de competencias y de inequidades. Y creo que sí, desde ese punto de vista es que no podemos acceder a esta posibilidad de sexualidad sana, porque no podemos tener esta sexualidad intelectual, nos estemos pensando desde el punto de vista del a priori inferior, que se acepta como convidado de los placeres de los superiores, que nos pasa mucho a las mujeres. Platicaba yo con mi hermana, como de ciertos chistes que tendrán que surgir eventualmente, que cuando ya se normalice más las relaciones no heterosexuales, pues vamos a empezar a ver que entre hombres se van a quejar de que los objetivan y que nada más querían acercarse para la plática para que aflojen, y de hecho ya pasa en muchos bares gays y este tipo de cosas, que también se ha convertido como en la objetivación y el fingir que te interesa mucho su mundo y todo esto para que alguien afloje, pero dicen, tiende a pasar en grupos que siguen tratando la sexualidad desde el punto de vista de el queer capitalista, como de el sujeto a dominarse y además identificar todavía en la concepción heterosexual binaria de hay un gay hembra y un gay macho y el gay hembra siempre va a ser inferior y este tipo de cosas. Creo que se abren al pensar en la necesidad de que experimentemos ese erotismo que no quede cerrado dentro del mundo intelectual, porque cuando lo vemos desde el punto de vista de las prohibiciones totales, pues tampoco estamos avanzando mucho. O sea, nada más estamos como en el censurar ciertas cosas, pero no realmente evaluar cómo está nuestra existencia. No sé si estoy resultando muy confusa aquí, porque ya se me enseñaron muchas ideas que ayer vinieron. Y es que también quería mencionar que tu texto, Vanessa, ahorita me recordó un tema muy actual, que es lo que está pasando con Andrés Roemer, que me choca hablar de este tipo como si fuera intelectual, porque es un charlatán de primera y la verdad es súper insultante que estén diciendo, en el mundo intelectual los abusos, cuando, bueno, a nivel de empatía con víctimas, sí me siento muy mal por todas las chicas las que han lastimado, pero todo lo que describen es un mundo de abusos que pasan desde este intelectualismo abusivo con vidas de chachín, puro dinero, y de gente que se está acercando siempre al sexo desde el punto de vista de demostrar cuán superiores son. En el caso de lo que he visto descrito, me parece que era completamente el hombre que describes, bueno, así como el peor posible, el que se acerca y te dice, ay, qué interesante esto que me cuentas, dime más, pero en mi casa y ten acá, ponte la ropa que quiero y con un vinito, y si no, pues no vas a entrar a mi evento, o pues déjame contarle a mis amigos que tú eres una inaccesible y eres muy tiesa intelectualmente. Y bueno, en realidad, insisto, todo esto me parece charlatanería pura y un mundo intelectual de farándula realmente ofensivo, pero la estructura de cómo son esos abusos me pareció exactamente la que describen desde este punto de vista de siempre la mujer es inferior y macho alfa, además es un macho alfa con una cara de blandengue y de hipócrita, pero finalmente un macho alfa abusivo. No sé si les pasó también que tienen ecos de esto con este tipo de cosas. Algo que me llamó mucho la atención de tu texto, Vanessa, y que justamente me hace pensar con lo que comenta Zvezda, es que decías que había como una versión como ligera de filosofía para que las mujeres pudieran como flirtear, ¿no? O sea, como tener
Y no sé si podrías hablar un poco más de eso, porque me parece como muy, yo no sabía eso y me parece muy interesante de cómo, ¿no? En el arte del flirteo, darnos así como las que somos intelectuales, ¿no? Estos hombres también es que como que abusivamente utilizan esto como una estrategia de, ¿no? También hacer comentarios para elogiar la inteligencia de la mujer, como lo que vimos en muchos de los casos que han denunciado a Romer, ¿no? De que las adulaba con su inteligencia, ¿no? O, por ejemplo, de que la carrera de comunicación, ¿por qué estaba estudiando una carrera de comunicación si esa carrera, ¿no? O sea, no era para su intelecto, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar esto, ¿no? De hacer como una especie de intelectualismo light para el flirteo? Híjole, pues así, o sea, como recordando un poco la cultura esta del salón, que se pone de moda en el siglo XVIII, XIX, que, bueno, es una consecuencia del surgimiento de la burguesía, ¿no? Y por lo tanto, del surgimiento de la opinión pública y por lo tanto del acceso a la cultura, al conocimiento, etcétera. Y pues, lo que me llegué a enterar de este Frauenzimmer es que existían versiones, ¿cómo se dirá? Light, de textos filosóficos que leían las mujeres en un cuarto aparte. Pero la connotación de este Frauenzimmer es doble, porque por un lado, como están solo las mujeres encerradas, es decir, las sirvientas y las amas de casa y las jefas, no sé cómo se llamaban, en realidad se vuelve un lugar de tráfico de información acerca de la sociedad que hoy en día se conoce como chisme, ¿no? Y entonces, Frauenzimmer tiene como esa doble función. Por un lado es como reunirse para el círculo de lectura de Borges y primero sueltas todo el chisme y bueno, el problema con el capital intelectual de esa época es que las mujeres no solo tenían acceso a esta cultura del salón, no tenían acceso a la academia, por ejemplo, esa estaba presidida solo por hombres y que era como la máxima institución cultural, intelectual en ese momento. Como no tenían acceso, entonces organizaban estas reuniones, no sé cómo se llaman, y bueno, lo que hacía referencia ahí era una cita de Schopenhauer de su texto El arte de tratar con mujeres, en el que él está convencidísimo que todos los textos filosóficos tienen siempre más de un uso, ¿no? El uso correcto es el de la persona que se quiere adentrar en su contenido, y todos los demás usos, bueno, puede ser desde calzar una mesa o medio informarse para así tener la atención de estos hombres cultos del salón y de la academia y medio engatusarlos y conseguir casarse con ellos. Entonces ese es el otro gran uso de la filosofía. Totalmente machista, totalmente misógino, pero lo interesante es que eso se replica por lo menos, o sea, esa manera de pensar se replica por lo menos hasta cuando yo estudié la licenciatura, porque la mayoría de estudiantes eran mujeres de una generación, pero los buenos eran los hombres. Y eso significa que una estudia filosofía mientras se casa. Ay, léete unos libros, ay, dedícate a cosas bonitas como leer o escribir, que también son femeninas, mientras te encuentras un marido. Entonces, y que además como la filosofía no tiene muchas posibilidades a futuro de hacer carrera, de hacer dinero, pues no hay problema si eres mujer, porque te vas a encontrar a un marido con el que te vas a casar. Entonces, no hay reparo en que una chica se meta a la facultad de filosofía. Cuando un chico entra, hay todavía más conflicto en cuestiones económicas, pero él es el bueno, ¿no? El futuro filósofo, el futuro heredero de esta tradición milenaria. Y eso construye una esfera totalmente masculina dentro de las facultades mismas, ¿no? O sea, los profesores y los alumnos, ¿no? Mientras que las alumnas son como para
aderezar las tertulias. Bueno, esa es mi época, espero que ya haya cambiado, la verdad, seguramente ya cambió. Bueno, yo diría que no ha cambiado mucho. Sí ha cambiado en el sentido de que las chicas son más conscientes de la situación en la que se encuentran, y eso es bueno. Pero pensaría que hay ciertos patrones, ciertas estructuras, ciertos comportamientos que no han cambiado mucho. Pero bueno, a lo que yo me quiero ir es, aprovechando que sacaron esto del Frauenzimmer, que y lo que decía esto de siempre hay ambigüedades, siempre hay matices, no es tan fácil, no es como solo negro o solo blanco. Y quería traer que hay recovecos o resquicios desde los cuales se puede resistir y habitar de otra manera, ¿no? En ciertas situaciones. Y se me ocurre Émilie du Châtelet, ¿no? Esta filósofa ilustrada, pues muy representativa de su época, que gracias a que a las mujeres se les empieza a educar un poco en literatura, en letras clásicas, en poesía, en filosofía, ¿no? Incluso matemáticas. Ella aprende matemáticas, es una gran matemática, una gran física, una filósofa de la naturaleza para la época. Pero bueno, ella lo aprende más como para llevar la administración de la familia, ¿no? Que son nobles. Y la otra parte de la formación también sí es más pensada en este ambiente de filosofía del salón, para hacerse más interesantes, como un atributo más de seducción, ¿no? Que les permita obtener pues un mejor marido. O sea, sí está ese contexto del Frauenzimmer, y sin embargo ella logra ser una gran pensadora que se aprovecha de esos resquicios para desenvolverse intelectualmente y ser muy exitosa, ¿no? Desde luego también hay toda una serie de conflictos alrededor para que logre esa independencia, ¿no? Igual que Lou tiene que casarse por conveniencia para guardar pues ciertas apariencias, ciertos rituales, ciertos roles que tiene que cumplir, ¿no? Aunque los cumpla solo en apariencia, porque pues estaban separados y cada quien llevaba una vida libre, ¿no? Ella entregada pues a su pasión intelectual y científica, y él a su carrera militar. Pero entonces ella se aprovecha de esos recovecos y de esos resquicios, y me parece una figura también muy importante, muy interesante, femenina, que logra emanciparse y alcanzar, entregarse a esta pasión por el conocimiento. Sin embargo, sí, o sea, esto de esas ambigüedades, esos resquicios, sin embargo, sí, si no se rompen las estructuras, pues sí no hay cambios, ¿no? Porque, pues es lo que le pasa, ¿no? Como no se cambian las estructuras, ella era una pensadora muy reconocida en su época, citada, famosa, pero pasando la ilustración y viniendo de nuevo esto de que pues la historia de la filosofía la hacen mayoritariamente los hombres, pasa como la amante de Voltaire, ¿no? La figura que ella tiene es esa, ¿no? Ella es la amante de Voltaire. Cuando es mucho más que eso, ¿no? De hecho, bueno, nosotros cuando la escuchamos cuando la escuché hace unos 10 años, por ahí, un poquito más, ¿no? Cuando estábamos en licenciatura, yo su nombre lo escuché como eso, como el amante de Voltaire. Gracias a estos cambios, ¿no? En los que estamos viviendo, espíritu de la época, se ha empezado a recuperar a esas figuras femeninas de la filosofía, que ya viene de más atrás, ¿no? Esta recuperación ya viene mucho más atrás, más bien ahora la vería como más visible, ¿no? Y entonces empezar a volver a escribir las historias de la filosofía teniendo en cuenta a las figuras femeninas importantes de la época, ¿no? Como ella, que por cierto ella también representa esta amistad filosófica, aunque bueno, ahí no solo amistad, ¿no? Porque es un romance con Voltaire, pero de entrada es amistad filosófica, a la cual después cede y tendría una relación como la que Lou con Rilke, pero en la que ella se siente igual a Voltaire.
y en la que ambos son libres y en la que ambos se entregan a la pasión por el conocimiento y en la que ambos intercambian ideas y discuten en torno a sus obras, ¿no? Cada quien leía y escribía sobre lo que estaba trabajando y después se reunían a discutirlo, ¿no? Entonces esto de esos matices, esos espacios donde se puede resistir, que eso sí son resistencias como momentáneas, ¿no? En lo que porque el objetivo final sería cambiar las estructuras. Bueno, yo quería también, ahorita que dijiste los resquicios, a mí también me interesa mucho, coincido contigo en que no se ha triunfado y creo que es porque la batalla realmente está todavía muy joven, porque en realidad filosofía hasta hace muy poco tiempo no inspeccionaba sus propias fallas respecto a estos machismos. O sea, le cuesta muchísimo aceptarlos. Insisto, este aire de superioridad, como de esos problemas no nos pasan a nosotros, son de mundos más vulgares, es una arrogancia bárbara que no nos permite trabajar sobre nuestros problemas. Yo creo que eso es realmente reciente y sí, creo que todavía no ha cambiado tanto. O sea, ahorita con las denuncias de acoso sexual que hubieron el año pasado, me tocó ver a un amigo de otra área, ¿no?, de filosofía, que tiene denuncias. Y entre sus denuncias tenía bueno, las denuncias, más bien no tenía denuncias específicas, lo pusieron en una lista anónima, pero preguntó por qué estaba, se disculpó, mandó su carta, se sometió a investigación y le comentaron que fue más que nada por miradas y que sí tenía que ver con que lo puso un chavo que estaba pues denunciando la actitud, pero quería más bien de su compañera y que se disculpó con él y no sé, fue un drama, pero la cosa es que acabó arreglándose y le pareció triste eso, me estaba contando, que acabó arreglándose entre hombres, un tema que tendría que ser con las mujeres, porque esta alumna que tenía atracción por él, lo hacía un poco en el sentido de como quería probarse ante sus otras compañeras que era intelectualmente más atractiva. Iba más o menos de eso lo que comentaban. Estuvo raro, pero la cosa es que le cuenta un alumno que la otra alumna que lo puso en la lista fue por esto, porque estaba enojada esa actitud, dice que es culpa tuya porque pues, está compitiendo por ti, o sea, básicamente al maestro. Y bueno, sí, dice, pues tal vez sí tengo algo de culpa en esto, pero no sé exactamente en qué, pero pues voy a revisarme. Pero a mí me llamó la atención por esto, porque siguen habiendo mujeres que quieren competir con otras mujeres ahorita, en este 2021, en carreras de licenciatura, que quieren probarse a sí mismas su valor intelectual a partir de que una figura de autoridad dentro de su campo, ya sea que las convierta en pareja o que las distinga del resto de las alumnas como la única especial. Y creo que, bueno, eso también se vio mucho yo recuerdo una anécdota que nos dio Durán Payán alguna vez, de que ella le pagaron, cuando estaba de estudiante, le pagaron por un curso de historia del arte para varias mujeres que tenían dinero, que querían pues ser más interesantes para sus esposos y que le pagaron muy bien y se pues aprovechen, no sé qué, no me acuerdo dónde se fue de viaje, nos contó, pero que estuvo muy muy bueno el salario, que fue como para 20 mujeres que querían tener tema de conversación sobre historia del arte. Y lo veo, aunque tiene sus distancias, se ve ya para las doñas casadas, me imagino a puras señoras panistas que quieren ir a la inauguración de un evento o algo así. Es diferente a lo que pasa hoy, pero cuando me contó esto este amigo, dije, o sea, todavía está en estas batallas como de que quiero que mi valor intelectual se reconozca a partir de ser la doña de alguien, la doña alumna que sí tiene contacto con algún maestro o con algún superior. No, sobre esta figura de esto de la seducción y la intelectualidad y poderes ahí en juego, iba a mencionar algo que se decía en chiste cuando estábamos en los primeros años de la facultad. Bueno, todavía se dice, pero me acuerdo muchísimo en nuestro primer año. Era medio chiste, medio verdad. Lo de, sí, yo no vine a estudiar filosofía para ligar chavitas de secundaria. Ahorita voy a ir con mi cuaderno al Censo, al INE. O sea, un chiste de todo inapropiado, que siempre decíamos riéndonos, pero, o sea, se comentaba mucho, como de, ¿por qué los hombres estudian filosofía? No, nada más para impresionar mujeres con las primeras frases, las frases de tu primer semestre, para que oigan lo profundo que eres.
y además a menores de edad. O sea, no era en serio, pero en realidad es algo que sí pasa, y pasa desde el mundo de filosofía, que vemos a muchos hombres que, pero no sé si se me escucha o porque ahora ya escucho eco mío. Está bien. Ok, entonces vamos a hacer mi cosa ya. Ya sé. O sea, pero no, lo decíamos a forma de gracia porque es algo que sabíamos que pasaba y que no se enfrentaba. O sea, no habían estas denuncias, no había toda esta lucha, no había una revisión. Simplemente se hacía. Que de verdad habían quienes, aprovechando que ya llevaron los primeros 3 semestres de filosofía, iban para ligar con esas frases, no con toda, obviamente, no todo el desarrollo, sino nada más con la parte básica, para que sepan que eres suficientemente interesante, y que además es muy aceptado por muchas mujeres, y creo que esto es usado como un arma contra ellas cuando debía ser una indicación de algo positivo. Muchas mujeres aceptan que se les acerquen con estos flirteos pseudo-intelectuales porque su mundo está necesitado de contacto intelectual, de estos diálogos. Y tienen tanta sed de tener esto que lo aceptan aunque venga de pervertido que quiere ligar nada más en el bar o lo que sea, porque necesitan hablar de esas cosas, necesitamos estar platicando de estos temas y no nos está ofreciendo el mundo, a menos que lo aceptemos junto con el flirteo de cajón. Creo que eso es algo triste que empezamos a romper, pero que requiere también en esta lucha por romperlo el apoyo de las mujeres con mujeres, que además tienen su propia experiencia con ese tipo de cosas. Particularmente a mí no me pasó, pero sí conozco a muchas amigas que les pasó, y en otras áreas también. Con muchas amigas, de hecho, que cada que se acercaba un cretino, por el solo hecho de ya hablarles de su materia, lo aceptaban, porque de verdad necesitaban platicar de eso, y al no haber nadie, bueno, ya ni modo, te invito trago, por ahí lo tomo y ya, acepto con ese precio de que me esté coqueteando cuando no lo necesito, todo sea por el placer de hablar de un tema que me interesa. Una cosa muy triste que creo que empieza a romperse, pero todavía nos hace falta trabajarlo más. Primero, reconocer qué ocurre, para que podamos de verdad abordarlo. Ahí lo dejo. Sí, no sé qué ha pasado en tu experiencia, Erika, pero ahorita que dices, ¿ves da eso? Primero pensé, ay, pero eso ya no pasa, es muy difícil, ¿no? Requiere un nivel de ingenuidad muy, pues no sé, o sea, realmente hay que ser ingenuo para creer en esas cosas ahorita, ¿no? Pero lo que sí me pasó, ay, quién sabe quién va a ver este video, pero fue mi necesidad de hablar de cine es tan grande que me topé a alguien en un bar pero estuvo muy interesante porque el chico decía como, sí, esta pelirroja de las pelis francesas, y yo, Isabelle Huppert, ajá, y este güey de la acá, Jeremy Irons. Entonces yo me las sabía todas y estaba muy contenta con mis drinks, que yo pagué, obviamente, no hay como estos niveles de que te invitan y así, ¿no? Y entonces yo estaba súper contenta, hablando de cine con alguien en un bar. Y no fue, o sea, es una discusión entre dos y la tercera persona que estaba ahí sentada dijo, chicos, yo noto una tensión sexual, mejor me voy. Y ahí llega como el momento en el que uno dice, dejen de leer también las cosas como algo que no son, por el simple hecho de que se den entre un hombre y una mujer, ¿no? O sea, esa es la experiencia que quería compartir. No se imaginen cosas. O sea, de 2 y de 3 y de muchos, porque si ves a una pareja hablando en una fiesta ya es algo seguro, ¿no? No, la realidad es súper complicada. Y nosotros podemos hablar con quien queramos en las fiestas de los temas que queramos y
no significa absolutamente nada más que eso. Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Pues creo que en el campo de cine sí es como, no es como una situación que sea como extraña, ¿no? Como que estamos tan habituados aparte como que el mismo cine incentiva esta convivencia, ¿sabes? Como de discutir la película, de discutirla en un montón de lugares. No, yo por ejemplo, en mi campo, que es el cinematográfico, no lo he sentido como algo que sea utilizado express como para hacer un flirteo, ¿no? Porque como que pues son nuestras charlas comunes y también con bastante apasionamiento, al menos en esta área no especialmente, ¿no? Como muy, muy de rápido señalar esto de que, bueno, la importancia de aprovechar esos huecos para resistir y lograr los cambios, ¿no? Esto de que me parece terrible que le esté negado a pues, las mujeres esa amistad filosófica sin que tengan que sentir que en última instancia se está jugando pues que sean seducidas, aunque desde luego previniendo contra un puritanismo que vea eso como algo malo, ¿no? Pero sí que puedan hacerlo desde la igualdad y libertad de condiciones, que puedan cumplir los mismos roles. Y casi diría que es una obligación de la universidad pública y ahí de las chicas, ¿no? Si están viendo, las alumnas, crear grupos donde ellas puedan intercambiar sus ideas, sus lecturas, sin tener que sentirse en un rol que no quieran cumplir, ¿no? Sin tener que ver a esa figura como de autoridad o como de mucho saber, como alguien al que deben de seducir, si no, no puedo tener contacto con ese tipo de saber, con ese tipo de amistad filosófica, y que después de Pero fíjate que... Sí. Bueno, Pero ¿saben qué? Bueno, yo como alumna, ¿no? Un poco extraño este caso, porque obviamente yo sí sentí que, al menos entre las compañeras de mi generación, que es la generación 2018, había como una especie, no puedo decir exactamente por qué, pero como que se hizo un antagonismo entre algunas de las mujeres del grupo, y fue a raíz del paro y de la marcha que compañeras que realmente habían estado por alguna razón como alejadas empezaron a unirse, y yo veo que hubo un cambio importantísimo en mi generación respecto a la relación de las mujeres del grupo a raíz del paro y también de la fuerza que tomó pues el movimiento feminista y la marcha antes de que entráramos a la pandemia. Y veo que, por ejemplo, esas compañeras que antes no se llevaban ahora están muy unidas, ¿no? Y compartiendo y discutiendo cosas de otro nivel. Entonces creo que estos tipos de eventos son importantísimos justamente para formar comunidad, ¿no? Y a otro nivel. Sí, sí, yo de manera de decir, ya sería mi participación final, quisiera decir precisamente lo que mencionó Erika. Creo que parte de lo que va a ser vital para cambiar todo esto, ya no me oigo, pero va a ser que filosofía y todas las áreas acepten que tienen que estar comprometidas con los problemas que están interlazados entre ellos del mundo y romper estas burbujas, porque, insisto, creo que en el caso concreto de filosofía tiene que ver mucho con este snobismo que no quiere aceptar que tenemos problemas y que no se quiere conectar con el resto del mundo para mirarse a sí misma cuáles son sus defectos. Cuando se acerca a otros problemas, cuando sale de su esfera, como en el caso de las movilizaciones, empieza a actuar críticamente dentro de sí y da más, porque la verdad se estanca mucho, e incluso en términos de pensamiento filosófico, perdemos muchísimo al no tocar el resto de los conflictos del mundo. Por ejemplo, decíamos, ahorita la pandemia nos dio Sopa de Wuhan, que me parece un libro muy interesante porque fue a la marcha de los acontecimientos globales el que filosofía esté ahí. Y esto, por lo menos cuando yo entré a filosofía, bueno, nuestra generación de la de 2003,
no pasaba, había muchísima actitud de filosofía es especial y no se preocupa por el resto del mundo. No habla con los de lo político, no habla de lo social, aunque claro, habían quienes rompían, pero la tendencia general se fue rompiendo poco a poco conforme se fue acercando a los movimientos sociales del resto del país. Yo veo tristemente que este año los estudiantes, o sea, filosofía sacó un video a nombre de nuestro compañero, no fue mi compañero de generación, pero pues es compañero de la carrera que fue asesinado, y de Jadamay, que fue víctima de intento de feminicidio. Pero bueno, yo en mi medio estuve poniendo videos del año pasado, insistiendo mucho, los 3 días de que fue cuando los mataron, a los chicos de febrero, no de filosofía. Y la reacción de los estudiantes este año no fue de replicarlo, de hacer, bueno, marcha virtual o algún tipo de forma de recordatorio de lo que vivió el año pasado. Me desencantó muchísimo ver cierta apatía respecto a lo que habían empezado como un proceso muy importante, que no deben verlo. Y pues me decían en mi redacción que no me tensaba. Dice, pues es que ahorita todas las mujeres ahorita están concentradas en este problema. Y digo, pues es que ese problema de esa visión seccional es un problema que, vaya, la misma filosofía lo está diciendo, que diga feminismo. Tenemos que ser interseccionales, pero no son interseccionales con el resto de los problemas que pasan. Tenía que verse que estamos hermanados de los conflictos, y el tema, por ejemplo, ahorita del 8 de marzo tendría que haber sido continuación de la revisión del año de las movilizaciones universitarias. Y tendría que haberse visto todo el año en filosofía como la construcción de la filosofía frente al México que tiene presente. Y la construcción del feminismo poblano frente al presente que tiene que lidiar, y cómo está la filosofía parada ahí. Yo creo que se tiene que convertir en algo todavía más formal para que esta lucha avance a pasos más fuertes. Ya lo hay, o sea, ya tenemos avances fuertes, pero necesita que, no sé, tiene que haber cierta vertiente de las clases que tenemos, por ejemplo, de género, de los estudios de género, que vayan en específico a la lucha social que deben dar dentro de filosofía para transformar nuestros vicios en la facultad, y el contacto que tenemos con el resto del mundo. Cómo el feminismo pensado desde la Facultad de Filosofía se va a acercar al resto del feminismo en el Estado y en el país a nivel global, porque además nosotros tenemos gente, pues Vanessa está ahorita en otro país y muchos lo están, y van a llevar esos pensamientos, y tenemos que tener una identidad propia dentro de esta temática. Y bueno, cierro diciendo, creo que el texto de Vanessa y en sí el cuaderno, con sus defectos, con las cosas que fallan o lo que no, con los debates, es un punto de referencia para hablar de esto, de la aproximación de nuestra facultad a ese tipo de problemas. Y bueno, también cine, porque ya estamos en contacto, ya tenemos ya no estamos solos, que además eso es parte. Y regreso a Durán Payán porque de verdad es como la figura que más me impresiona. Bueno, fue mi maestra favorita y la que más me conmovió en muchos momentos. En una ocasión que hablaba de los muros de agua que nos rodean, hablando de esta figura del 68, pero decía mucho de filosofía, cómo nos aislamos del resto de los problemas. Y me acuerdo una vez que quería sacarnos de clases para ir a un foro sobre autonomía universitaria, y nosotros, no, queremos clase. Estábamos bien ñoños y a fuerza queríamos regresar a clases. Y le dijimos que no nos parecía relevante. Y ella, ¿cómo no va a ser relevante? Estás hablando de tu universidad. Porque estábamos en una actitud como de la pureza de nuestros conflictos intelectuales que queremos ver desde esta alta esfera, en vez de entenderla en relación. Y creo que eso, a la luz de eso, por ejemplo, insisto, la película de Luandra Salomé me parece, digamos, un poco débil, todavía algo fallida, pero con una intención buena que resulta útil. Y creo que la clave, más que en decir buena o mala película, es como inicio positivo, necesitamos más películas y con más perspectivas, y no puramente comerciales, sino ya desde una perspectiva realmente filosófica, cinematográfica, que nos hable de esas teorías, no solamente de la parte de Luandra Salomé, la mujer que todos amaron. Porque para eso tenemos un chingonal de artículos que han repetido a partir de eso varias revistas, y siempre la mujer que amó Freud, la mujer que amó Rick. Para eso necesitamos más producción y más originalidad,
y aceptar, como dices, los resquicios, Diego. O sea, como si fuera un salón. Esta fue una película inicio. Buena, necesitamos más cosas todavía. Y yo ahí la dejo. A ver, para conectar un poco con lo que decías de Silvia, creo que fue un personaje muy importante en muchas de nosotras, porque como desde que tú mencionaste el nombre completo, claro, ella era Silvia Durán Payán y se hacía presente como tal, ¿no? Y es una como, igual, desde mi perspectiva, o en mis épocas, una de las primeras figuras femeninas que estaban dentro de la facultad enseñando. Y bueno, con respecto a ella, tengo una anécdota muy interesante para ver cómo se ha evolucionado, o yo por lo menos desde ese momento hasta ahora, o sea, son como 10 años o menos, diría yo. Entré a un seminario con ella y me pasó lo mismo que a ti, de esta opinión, ¿no? De eso no es importante, queremos clase, con respecto a un tema, o sea, con respecto a una película que estaba basada en la búsqueda del tiempo perdido, que la ponía siempre en su seminario. No me acuerdo cómo se llama la película, seguramente En busca del tiempo perdido, y que, bueno, explicaba más o menos el primer tomo, los primeros 2 tomos de esta obra. Y la actitud con respecto a esos temas en filosofía, o sea, a temas de estética, en ese momento, para la señorita que venía de ontología, era, claro, es súper machista, o misógino por lo menos, en el sentido de que esos son los temas para las mujeres, ¿no? Y la filosofía verdadera y la filosofía ruda es la metafísica y la ontología, y yo tengo que estar en estas filas para que me tomen en serio en general, ¿no? Y luego dentro de esas filas hacerme un espacio, etcétera. Y mi crítica con respecto a la filosofía, Sisvesda ha hecho una crítica de cómo se percibe desde el exterior, cuál es su papel social, sus funciones como facultad que está en el centro de la ciudad. O sea, eso es también súper importante, la arquitectónica de una facultad como la nuestra. Yo haría también una anotación hacia el interior de la filosofía, y es que es excesivamente masculina en el estilo mismo en el que se hace filosofía. Es decir, en el estilo mismo en que tienes que hablar, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a argumentar, siempre usando el lenguaje en un nivel semántico que implica la guerra y estas cosas. Y toda esa construcción académica es sumamente fálica y sumamente androcéntrica. Y si una escribe de manera diferente, un poco literaria o qué sé yo, o si metes anécdotas personales, por ejemplo, en tus textos, estás mal, ¿no? Entonces, esa exclusión que genera la filosofía dentro de la filosofía misma tiene que ser también revisada, y la filosofía tiene que regenerarse desde dentro también, ¿no? Porque es súper excluyente y porque es no sé, una manera muy, no sé cómo decirlo, con respecto a los temas que ella misma organiza desde dentro, es súper androcéntrica, masculina, no sé cómo la perciban ustedes. Entonces, ya cuando uno crece y aprende que estos temas de estética, por ejemplo, el cine, por ejemplo, es súper fundamental y forma parte incluso de cómo uno aprende el mundo o cómo uno comprende. Entonces se te olvidan, bueno, no se te olvidan, pero uno empieza a ampliar pues el horizonte, ¿no? Entonces, y me da mucho, bueno, no sé, cuando Silvia murió, sí me acordé de eso, ¿no? Y me sentí mal de haber sido una mala alumna y de no haberla aprovechado en ese momento, porque estaba en otra onda, ¿eh? Esta mujer estaba realmente como mucho más allá del ambiente general de esta facultad. Entonces, pues hacia allá tenemos que ir todos, ¿no? Esa sería mi participación. Bueno, justamente que están hablando de la gran influencia que pueden llegar a tener estos pues modelos, ¿no? Estos modelos de mujeres como siendo en el salón de clases.
yo me acuerdo que cuando era estudiante de licenciatura en comunicación, hace ya bastantes años, y veíamos historia del cine, toda la historia del cine que veíamos, pues bueno, principalmente era la historia del cine occidental, ¿no? Y luego cuando veíamos pioneros, era pioneros, o sea, con no, ¿no? O sea, no había ninguna mujer. Y esa fue la historia del cine con la que yo tuve como mis primeros pasos. Y cuando me tocó ya estar en este rol de ser profesora, hubo como un cambio también, ¿no? Como o sea, yo creo que hay un resultado muy importante también sobre esta historiografía que se ha hecho feminista del cine. Y encontré que, por ejemplo, a mí jamás se me había mencionado el nombre de Alice Guy dentro de la historia del cine mundial, que es o sea, es una de las grandes directoras, productoras del cine mudo, dirigió y produjo tanto en Francia como Estados Unidos, una de las primeras, pues sí, como cortos de ficción, realmente es de ella, y negada durante años y años y años de la historia oficial del cine occidental, ¿no? Y ha sido justamente en los últimos 10 años donde se ha empezado a dar un reconocimiento a las pioneras del cine, y una de ellas es de las más, que fue más invisibilizada. Y pensando justamente, siendo profesora de la licenciatura en cinematografía, también es como tomar esta conciencia de quiénes son como los autores, las autoras que son parte de mi referencia, ¿no? Quiénes son, en mi clase de documental, estamos viendo directoras, pero también estamos viendo directores, y esta necesidad de que también haya, pues, estos referentes, que no solamente sean referentes masculinos y que han sido los referentes que fueron heredados de las clases de hace 10 o 20 años, ¿no? Y al menos, por ejemplo, en ARPA, sí ha habido una demanda importante de las alumnas de que en los textos de referencia haya, pues, una inclusión de autoras, ¿no? Y en mi experiencia como estudiante de filosofía, también he sentido esto, ¿sabes? Como que para mí es un mundo que estaba totalmente nuevo, que me sacó totalmente, y me sigue sacando de mi área de confort, ¿no? Me siento muy afín, supongo que por mi formación primaria al área de estética, pero sí percibí esto, que parecía que estética estaba como un nivel más bajo de las otras áreas, ¿no? Y esto es como lo que en 2 años se me hizo sentir, al menos como en esta percepción que yo he sentido dentro del área de la licenciatura de filosofía. Y en cambio, creo que ha sido una de los cursos que tienen que ver con categorías estéticas, ha sido donde más he visto bibliografías de autoras, ¿no? De manera, bueno, ni siquiera porque haya sido como planteado así, sino hay bastante, y me pregunto por qué en las otras áreas ha sido tan escaso, ¿no? Sí ha sido como una demanda importante de que, al menos sí creo que filosofía queda debiendo en muchas de las materias, que haya, pues, más autoras a revisar, a discutir dentro de las clases. Que es verdad esto de que hay pocas filósofas, ¿no? Se lee poco filósofas en nuestra facultad. Yo creo que eso es algo que está cambiando, ¿no? De a poco. Mencionabais lo de Émilie du Châtelet, pero también es porque pues fueron excluidas como de las historias oficiales, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y es un trabajo que apenas se está haciendo de recuperación. Pero bueno, yo vuelvo a insistir en esto de estas ambigüedades, estos matices, aprovechar esos recovecos para oponer resistencia. Y sobre todo, pues como facultad, ¿no? Eso es casi una obligación moral de la facultad de filosofía, ¿no? De ofrecer un lugar para permitir resistir. Y yo me refiero a resistir en este punto que resalta Vanessa, ¿no? De esa amistad filosófica. Un lugar en donde poder debatir de esos temas que nos interesan, nos gustan y nos apasionan. No, y bueno, entonces vuelvo a insistir en eso de que pues las chicas creen esos espacios para ellas, en el cual se sientan de iguales, ¿no? Para poder entregarse a esta pasión filosófica, que pues para mí Ojo Pineal es eso, ¿no? Nosotros cuando empezamos antes de la revista,
pues éramos eso, es reunirnos para ese tipo de amistad filosófica en torno a un texto, una película, y pues hablarla, comentarla, disfrutarla, ¿no? Y bueno, entonces yo los invito también a ver la película, aunque no sea como extraordinaria, pues es buena, ¿no? Es un punto de referencia para tenerlo en mente. Y bueno, el texto de Vanessa, justamente de esa película, todo lo que nos hizo pensar, a todo lo que nos llevó, ¿no? Gracias a estas reflexiones que nos permiten ver otros perfiles de las situaciones. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con el comercial, aunque no sean comerciales, pero acá es el comercial de Ojo Piñal. Véanla, búsquenla, tenemos página, también está en línea. Y vean la película también, porque sí, es un resquicio. Creo que la palabra de Diego funciona bien. Así que te equivocaste de todo, Vanessa, pero también vean ese. Pero también vean ese, porque nos gusta que platiquen con nosotros. Y además el objetivo de Ojo Piñal, como dijo Diego, es una conversación entre amigos, pero abierta hacia otros. Así que háganos saber qué piensan y si odian y qué opinan del tomo en general. Ya viene el de Erika, que esperemos es muy interesante para todos, ya muy pronto. Así que estén atentos a la página de Ojo Piñal, este video, y síganos en YouTube y todo lo que dicen los youtubers normalmente, porque somos nuevos en esto, pero síganos en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Casi no los usamos, los usamos medio mal, pero estamos intentando. Así que muchas gracias. Ich werde niemals heiraten. Können Sie mir einen triftigen Grund dafür nennen? Ich möchte frei sein, unabhängig. Ein Mann und Kinder lassen sich damit nicht vereinbaren. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung eines Tages. Ich fürchte, da hoffen Sie vergebens. Dann tut es mir leid, gefragt zu haben. Wir können doch Freunde bleiben. Stellen Sie sich einfach vor, ich wäre ein Mann.